Bueno, señores, muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se consigan. Un placer para mí de verdad poder estar participando en esta actividad, excelente actividad, así la considero. Y bueno, desde mi humilde conocimiento voy a ofrecer pues algo de lo que yo hago y que estoy segurísimo que puede ayudar a muchas personas. De hecho, así ocurre en mi propia vida y así ocurre en las personas a quienes asesoro desde el rol que ejecuto. Así es que, bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jesús Serrano. Me permito presentarme a través de este medio. Soy venezolano, de profesión soy licenciado en química, tengo algunas certificaciones y programas de educación culminado, pues producto de lo que ha sido mi carrera en los últimos 30 años en el área justamente energético espiritual y de coaching, que me han permitido, entre otras cosas, pues trabajar como terapista de rehabilitación emocional. Acá pueden ver, tengo varios, dentro de esas certificaciones, tengo estudios en el HeartMath Institute, en Boulder Creek, California, en el Inner Quality Management, también en el HeartMath Institute, y sanación energético espiritual, todo lo que tiene que ver con el Shuming University en Billings, en Montana, en Estados Unidos. Y tuve también la fortuna pues de poder adiestrarme con el equipo del Wellbeing Institute en La Joya, California, del que dirige el doctor Deepak Chopra, lo cual para mí pues ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Considero más valiente al que conquista sus emociones y controla sus miedos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Esa es una frase bien profunda que emitió Aristóteles en su momento, en su oportunidad, y que hoy por hoy se constituye en una de las capacidades más deseables en los seres humanos, particularmente en este momento de la humanidad que vivimos, donde las emociones están descontroladas, donde los miedos están campantes en lo que es la interpretación de cada ser humano de cómo le toca vivir esta situación que vivimos. Y pues hoy por hoy se hace mucho más vigente y mucho más necesario que podamos tener ese control de nuestras emociones y de nuestros miedos para poder sentirnos que estamos fluyendo en armonía en la vida que estamos llevando, aún con las vicisitudes, aún con las calamidades y las limitaciones y las amenazas más grandes que pudiésemos tener. Entonces, hoy les voy a estar hablando de miedos y en particular les voy a nombrar 4 pasos esenciales para alcanzar el éxito gestionando tus miedos. Bien, y tú que me oyes, tú que escuchas, tú que estás viendo este material y estás siendo partícipe de este evento, ¿tienes miedos? Esa pregunta, cuando nos resuena, ¿verdad? Cuando la oímos con profundidad, pueden haber 2 reacciones inmediatamente. Una voz muy sutil interna que te va a decir desde tu cerebro, desde tu subconsciente, desde tu ego, te va a decir, responde que no tienes miedos, ¿verdad? Otra persona que pudiese estar un poco más despierta, y este término de despierto tal vez lo voy a aclarar un poquito más adelante, va a ser lo suficientemente sincera como para decir, sí tengo miedos. ¿Ok? Entonces, fíjense, el miedo es una emoción antigua y es la fuerza del instinto primitivo de la supervivencia. Eso quiere decir que lo tenemos incluso en nuestras genes. Y el miedo se caracteriza normalmente por un intenso sentimiento desagradable que es provocado por la percepción de un peligro, puede ser real, puede ser supuesto, puede ser un peligro del momento, puede ser un peligro que percibimos o creemos, estimamos que nos va a suceder en el futuro inmediato o a más largo o mediano plazo, y también incluso un peligro del pasado
¿Producto de qué? Producto de metaprogramaciones cognitivas que guardamos en nuestro subconsciente y que forman parte de todos aquellos traumas que tanto como desde nuestra etapa de niños hasta la adolescencia, la juventud y ahora como adultos e incluso los que ya somos de la tercera edad tenemos esa percepción de miedo, es porque está arraigado, es porque está guardado en nuestro subconsciente. Aquí hay un comentario: todos tenemos miedo, pero tenemos que hacer las cosas con miedo o sin miedo, pero hacerlo, accionar. Excelente, Cris Crea, excelente comentario, así mismo es. Entonces, el miedo nos hace ser quienes somos. Necesariamente todos, absolutamente todos tenemos miedo. Así es que aquellos que ante la pregunta que hice dijeron que no tienen miedo, pues simplemente recapaciten, y porque la realidad de cada ser humano es que absolutamente todos tenemos miedo. Y en algunas ocasiones los miedos nos hacen ser una persona genial, decidida, comprometida. Una persona, como decimos nosotros los venezolanos, echada para adelante, siempre avanzando, siempre buscando, siempre luchando, siempre tratando de vencer las dificultades. Otras veces nos hacen ser personas mediocres, dubitativas, con baja autoestima y temerosas. Y lamentablemente, esas personas que no son capaces de enfrentarse a sus miedos, simplemente sucumben, fracasan, se sienten disminuidos, su autoestima baja. ¿El miedo es bueno o es malo? Me gustaría ver algún comentario en el chat, pero les comento, el miedo realmente es necesario. Como dije anteriormente, es el instinto primitivo de supervivencia. Quiere decir que forma parte de nosotros. Solo que tenemos que saber cómo manejarlo, cómo gestionarlo, de manera que pueda ser un miedo bueno, ¿verdad? Y ese miedo bueno sería cuando impulsa al logro, cuando impulsa al éxito, cuando se demuestra valentía, coraje y determinación, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar enormemente la autoestima, para avanzar en nuestros proyectos, para avanzar en nuestros emprendimientos, para avanzar en la consecución de aquellas metas que nos hayamos propuesto en algún momento de nuestra vida. Recuerden que todos tenemos propósitos, todos tenemos proyectos, todos tenemos una vida que construir, ¿verdad? Y en la medida en que sabemos manejar, gestionar nuestros miedos, en esa misma medida seremos capaces, pues, de ir venciendo las dificultades. Ahora, ¿el miedo es malo cuándo? Cuando genera en el individuo un colapso generalizado en todo su cuerpo emocional que puede conducir a estados no deseados, tales como fracasos, enfermedades, pánico, depresión, muerte, y pare usted de contar con un largo etcétera que podemos tener allí. Bien, el miedo es el rey que domina las emociones hoy en día. Fíjense que aquí me permito traer algún extracto de una publicación que hizo uno de mis mentores, que es el doctor Antonio Reguín, ¿verdad? En una de sus publicaciones, donde él señala que en el marco de la pandemia, ¿verdad?, varios investigadores como neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, especialistas, antropólogos, mercadólogos, terapeutas, hicieron un estudio social sobre las manifestaciones del comportamiento, ¿verdad?, de la humanidad ante la realidad que vivimos en la pandemia, y determinaron que hoy en día la mayoría de las personas en el mundo están paradas en pensamientos que rigen sus nuevas creencias emocionales, y que normalmente esas creencias emocionales se manifiestan como angustia, desconfianza, dolor, pérdida, sufrimientos, inseguridad, ¿verdad? Y la mayoría de esas manifestaciones emocionales, el rey, el factor común es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte, miedo al fracaso. ¿Fracaso en qué? En las finanzas, en los proyectos. Miedo a la pérdida, miedo al éxito, miedo al rechazo. Fíjense que puse miedo al éxito, y cuando pongo miedo al éxito, pienso en miedo al dinero. Y aun cuando parezca ilógico lo que estoy diciendo, pero son realidades que se han demostrado
de que muchas personas, mucha gente que quiere de alguna manera avanzar en la vida, pero sin embargo su propio miedo al éxito, su propio miedo al dinero, hay causas, hay toda una cantidad de estudios que soportan esto que estoy diciendo y que realmente en la psiquis del individuo se manifiestan esos miedos cuando abordan la necesidad o la visión de seguir adelante, pero justamente sus propios miedos a ese éxito, ¿verdad?, lo frenan. Fíjense, hoy quiero transmitirles a través de esta información, más bien, más que transmitirles, motivarles a que realicen actos conscientes, introspectivos, para que logren que, primero, una mayor conexión con ustedes mismos al poder identificar sus miedos. Eso les va a dar un poder de autoconocimiento que tal vez no se imaginan el significado para lo que es su propio autodescubrimiento. Ampliar su visión, identificando y aceptando desde el punto de vista individual sus oportunidades de éxito, prosperidad y abundancia, ¿mediante qué? Mediante su poder interno como seres co-creadores. Co-creadores, eso quiere decir que nosotros tenemos un poder creador, ¿verdad? Transformar su realidad ante la situación y condiciones de vida actuales que se enfrentan en la humanidad, manejando apropiadamente sus miedos y ayudarles de alguna manera, orientarles o que visualicen la necesidad de diseñar un plan de acción para que alcancen el éxito. Todo esto pasa por algo que es importantísimo de entender, que es que se genera un cambio profundo en el individuo, se genera una necesidad de que la persona cambie primero, cambie su mentalidad, cambie sus habilidades, ¿verdad? Y para que esto ocurra, necesita tener una visión clara hacia dónde tiene que ir, hacia dónde quiere ir, qué quiere para sí, qué quiere para su familia, qué quiere para su futuro, porque personas que llegan a la tercera edad, lamentablemente, ante situaciones como esta, se sienten desvalidos porque están como desprotegidos del Estado, desprotegidos o desasistidos por la familia, se sienten disminuidos de ellos mismos, ¿verdad? Y eso simplemente constituye lápidas sobre la motivación de las personas como para que sigan avanzando. Entonces, es necesario hacer un cambio profundo en cada una de las personas. Eso me obliga de alguna manera a comentar pues lo que nos dice este sabio, este filósofo Sócrates, que una de sus frases que quedarán para la posteridad es: hombre, conócete a ti mismo. Tremendo reto que tenemos. Entonces, hablando del tema de miedos, nosotros podemos pensar, bueno, pero y si es algo que llevamos dentro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que personas que han sido muy famosos, personajes que han sido muy famosos, hayan llegado a ser famosos? A lo mejor no tuvieron miedo. Pues déjenme decirles que sí, aquí les quiero compartir algunos personajes famosos que también tuvieron miedo y sin embargo han dejado una huella en la historia de la humanidad, algunas huellas buenas y otras huellas malas. Por ejemplo, el Maestro Jesús el Cristo. ¿Cuál era el miedo de Jesús el Cristo? Miedo a no salvarnos, miedo a no llevar correctamente la palabra de su Padre, miedo a no impregnar el consciente y el subconsciente de la humanidad para que hacia el futuro pudiesen construir un camino de armonía, un camino de amor, un camino de paz, un camino de unión. Buda. ¿Cuál era el miedo del Buda? Miedo a dejarse vencer por el deseo y el apego a las riquezas materiales. Recuerden que los que conocen un poco la historia de Buda, pues Buda fue un príncipe, el príncipe Siddhartha, y él justamente se dio cuenta de toda esa cantidad de sufrimiento que tenía la población en los alrededores de su castillo y simplemente comenzó su misión de iluminación para también aportarle algo a la humanidad con respecto a este tema. Gandhi, su miedo a no lograr la libertad para la India. Hitler, parece contradictorio lo que voy a decir, pero Hitler tenía miedo a volver a ser maltratado, abusado como lo fue de niño, porque esa fue la situación. Esa es parte de los estudios psicológicos que se han hecho sobre el perfil de Hitler, indica que él fue tan malo, fue tan malvado y fue una huella negativa que dejó para la posteridad en la humanidad. Fue tan malvado justamente porque tenía miedo a volver a ser maltratado. Napoleón, con toda y su fama, miedo a no ser bien visto por la aristocracia parisina.
a no ser aceptado por esa aristocracia. Entonces, fíjense que personajes tan famosos han tenido miedo y, por supuesto, nosotros también, como seres humanos que estamos marchando, que estamos evolucionando, que estamos creciendo, que queremos construir algo en nuestras vidas, también tenemos miedo. Entonces, 4 pasos esenciales para alcanzar el éxito gestionando tus miedos. Aquí me voy a permitir irte desgranando esos 4 pasos esenciales que, aun cuando suenan como pasos muy sencillos, no, son aspectos multidimensionales bien complejos cada uno, que en la medida en que vamos nosotros profundizando dentro de esos aspectos, somos capaces de ir, primero, descubriendo nuestros poderes internos. Yo en mis últimas publicaciones en Instagram he venido hablando de los poderes internos del ser humano. Y justamente eso nos va a permitir, ¿verdad? En la medida en que vamos profundizando en cada uno de esos puntos, descubrir la potencialidad y la cualidad de co-creadores o de creadores que tenemos para nuestra vida. Uno de esos primeros puntos es nosotros conocer nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras metas. El individuo, la persona que transita por la vida sin tener un sueño claro, un proyecto definido, y para cumplir esos proyectos y sueños no tiene metas establecidas, y por supuesto para cumplir esas metas necesita un plan de acción, pues simplemente va a andar errante por la vida, va a andar esperando golpes de buena suerte, que de paso se ha dicho, así lo creo, así estoy convencido, no existe la suerte ni buena ni mala, simplemente existen resultados, productos de un plan de acción, con una buena visión, con un buen sentido hacia el logro. Pensamiento, vaya tema. Este es uno de los temas que a mí en lo particular, y en mi área como terapeuta en rehabilitación emocional, me apasionan porque es justamente el área donde en los últimos 30 años de mi vida he venido trabajando y puedo decir con propiedad, lo que significan los patrones de pensamientos en las personas, los patrones de pensamientos y creencias limitantes, los pensamientos negativos, cómo actúan, cómo nos condicionan, cómo nos hacen reaccionar. Entonces, este es un mundo interesantísimo y es necesario que cada individuo sea capaz de convertirse en un vigilante de sus pensamientos. El miedo, que es el tema principal de esta charla de hoy, pues es una emoción, ya lo estamos diciendo, ya tenemos convicción de que todos tenemos miedo. Ahora te pregunto, ¿cómo lo gestionas? ¿Sabes cómo gestionarlo? ¿Sabes qué tienes que hacer para gestionar tus miedos? Y un concepto importantísimo que, unido a estos otros 3, conforman esas 4 etapas, esos 4 pasos esenciales que te pueden garantizar el éxito al gestionar tus miedos, particularmente, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que desde los miedos es donde están las anclas que nos frenan, que nos obstaculizan. ¿Cuáles son tus sueños más grandes? Te invito a que reflexiones, los escribas, ¿verdad? Seas capaz de reconocerlos. ¿Sabes controlar tus pensamientos? ¿Cómo lo estás haciendo? Igualmente, hazte esa pregunta reflexiva, recapacita sobre ella y respóndete tú mismo o tú misma. Identifica tus miedos. ¿Has sido capaz de hacerlo? ¿Has sido capaz de identificar tus miedos? ¿Los has categorizado? ¿Los has clasificado? ¿Has identificado de cuáles miedos te ayudan y cuáles te frenan o cuáles no te ayudan? Hazte consciente de tu zona de confort, un concepto interesantísimo donde nos acostumbramos a un esquema, a un modelo, a una forma de convivir diariamente o de interactuar diariamente con el entorno y no nos damos cuenta que esa forma, esa cultura, esa costumbre nos está frenando, nos está obstaculizando y no nos deja avanzar. La zona de confort. Entonces, rápidamente, la zona de confort es un estado en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido de riesgo. En pocas palabras, la misma rutina de siempre. Y la zona de confort, señores, déjenme decirles, es un hermoso lugar, pero allí nada crece, allí nada se construye, allí nada se produce. Les recomiendo, los que están viendo los que están asistiendo a esta charla, háganle un pantallazo, tomen una fotografía de esta pantalla y les recomiendo que hagan este ejercicio con esas instrucciones que están allí. Esta es una lista corta de miedos que yo mismo traje acá para proponerlo, pero probablemente muchos de ustedes
tengan mucho más miedo de los que están allí, sigan las instrucciones, los que estén tomando el pantallazo y trabajen un poco en ustedes mismos. Reacciones ante el miedo. Bien interesante esta parte que voy a compartir y les pido por favor un poquito de atención y vean muy bien esto. Pensemos que estamos frente a un miedo muy grande y vamos a visualizar ese miedo como un dragón. Ese dragón nos tiene agarrados del brazo porque forma parte de nosotros. Ese dragón, ese miedo, forma parte de nosotros y nos preguntamos qué hacer. Entonces, dentro de lo que se ha estudiado a nivel psicológico sobre el manejo del miedo, hay 3 opciones de reaccionar ante el dragón, ante nuestro miedo. Una es ignorarlo, ignorar a ese señor miedo, y sin embargo, cuando ignoramos a este dragón, pese a lo grande y fuerte que es el dragón, decidimos hacer de cuenta que no existe. Decidimos intentar avanzar, decidimos tratar de dar un paso adelante sin tomarlo en cuenta, pero resulta que él forma parte de nosotros. ¿Y qué pasa? Que pasan los días y no logramos avanzar. La segunda opción, enfrentarlo, ¿verdad? Pelear con ese miedo. Y cuando peleamos con ese miedo, ¿qué pasa? Que es tan grande, es tan fuerte, está tan arraigado en nosotros, incluso tiene más edad, tal vez, que la edad que nosotros tenemos en este momento, cronológicamente, porque está instalado incluso en nuestra memoria celular, y resulta que lo insultamos, lo golpeamos, ¿verdad? Tiramos con fuerza para que no suelte. Sin embargo, salimos cansados, salimos heridos, salimos dañados y no logramos tampoco avanzar. Finalmente entendemos, y esto es lo que se recomienda, que nos hagamos amigos de ese dragón. Y ese dragón lo hacemos nuestra mascota. La tomamos de la mano, la invitamos a irse con nosotros. ¿Y qué pasa? Ya no nos cae tan mal, ya no nos parece que es la mascota que siempre, ya nos parece que es la mascota que siempre quisimos tener. Caminamos junto al dragón y esta vez por fin podemos avanzar. Aquí se necesita un cambio de mentalidad. Aquí se necesita una mirada introspectiva para poder entender realmente qué hacer para manejar ese miedo. Entonces les digo, cuidado con los miedos, que les encanta robar sueños, y por eso es que introduzco con ese comentario, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños, lo que voy a decir a continuación. ¿Cuántos tipos de miedo existen? Existen 3 tipos de miedo: el miedo paralizador, el miedo distractor y el miedo movilizador. ¿Qué es el miedo paralizador? Cuando ponemos en contexto lo que son esos 4 elementos que les dije anteriormente, como lo es sueños, pensamientos, miedos y zona de confort, entendemos que un miedo paralizador se da cuando el miedo es más grande que tu sueño, cuando estás paralizado para dar el paso hacia el cambio que buscas. Cuando permaneces en la zona de confort, ahí simplemente es un miedo paralizador. El miedo distractor es un miedo donde, a pesar de que es más pequeño que tus sueños, pero lo que más prevalece aquí es tu zona de confort. Estás acostumbrado a un ambiente que no te produce nada, ¿verdad? Y el miedo distractor, entonces, son más pequeños que los miedos paralizadores y que la zona de confort. Son como piedras en el camino que te distraen e impiden que te comprometas al 100% en lo que quieras lograr, y en consecuencia, por supuesto, implica un gran desgaste de energía y una pérdida de tiempo. Ese es el miedo distractor. El miedo movilizador, ese es el miedo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Ese es el miedo que nosotros tenemos que aprender a convertir el paralizador y el distractor en movilizador. ¿Y cuándo se da esta condición? Cuando tu sueño es más grande que tu zona de confort, es más grande que tu miedo, y soportado en tus pensamientos positivos, puedes avanzar. Entonces, cuando tu sueño es más grande que tu miedo, y al ser consciente de ese hecho, esto te impulsa a tomar la decisión de dar el paso hacia el cambio que buscas, como lo es ser feliz, ser exitoso, más próspero y abundante, más libre, más familiar y ser una gran persona. Entonces, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Voy a permitir rápidamente, y le voy a pedir permiso a los controladores, ¿verdad?, del evento, que me permitan pasarle este pequeño video, cosa que puedan entender un poco lo que es la esencia de esto que acabo de describir. Vean, por favor. Esto está dominado. Tranqui, está controlado. Esto es fácil. Esto está chupado. Estoy más que preparado. 4 pasitos.
Oiga, compadre, perdone que le interrumpa, pero ya usted se asomó aquí. Venga, venga, asómese. Se ve altito, ¿ah? Es una caída responsable. Claro, claro, pero yo entrené bastante y estoy preparado. Ajá, y te entrenan para resbalones también. ¿Qué resbalones? Esto aquí se ve mojado. Te resbalas, te das en la cabeza, putum, sangre. ¿Sangre? En toda la plancha. No solo eso, luego viene la caída. Inconsciente en el aire, infarto al miocardio y muerto. Splash, salpicón de agua y la peor puntuación de los jueces. Madre mía, esta altura es cosa seria. También puedes tener un accidente aviar. ¡Santo! ¿Eso qué es? A veces las palomas se vuelven locas y se cruzan en tu salto. Choque cabeza con cabeza y ¡puf! Sangre. Llegas al agua en pedacitos. ¡Auch! Exacto. Saltar es valiente, pero inteligente, no sé yo. Bueno, me llegó la hora, brother. Encantado de conocerte. ¿Qué? ¿Te retiras? Salto. No entiendo. Deberías tener un miedo enorme. Y lo tengo. Estoy cagado. Pero de eso se trata, ¿no? Bueno, se intentó. Ok, con esto estoy casi terminando y quiero dejarles rápidamente 10 estrategias para manejar los miedos a nuestro favor. Y eso es justamente lo siguiente: descubre tus miedos y enfréntalos. Capacítate para reducirlos y empoderarte a través de tus miedos. Sea auténtico, despreocúpate del sistema educativo convencional, ¿verdad? Aléjate de la gente tóxica, ríete del fracaso, ten un equipo de amigos, mentores, coaches y profesionales que te capaciten. Haz lo que sabes hacer sin importar las consecuencias. Si no eres valiente, únete a grupos y equipos. Intenta, falla, comete errores, levántate y sigue adelante. No te permitas pasar un día sin hacer ejercicio, sin ejercitar estas 9 estrategias anteriores. Para finalizar, te quiero invitar a que continúes educándote y formándote. ¿Qué ofrezco? Un excelente taller que va a dar inicio probablemente la última semana del mes de agosto. Controla tus miedos y acelera el éxito y tus ingresos financieros en tu negocio o emprendimiento. En ese taller, ¿qué vas a aprender? A identificar tu sueño, que vibra con tu visión de prosperidad y abundancia, y plasmarlo en un tablero de sueños. A reconocer tus pensamientos y creencias limitantes que frenan tu plan de acción para el logro de tu sueño. A identificar y reconocer tus miedos paralizadores y transformarlos en movilizadores. A descubrir los elementos de tu zona de confort que te retienen e impiden dar los pasos hacia el éxito que te mereces. Crear tu plan de acción para el éxito. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer? Con masterclasses en vivo, ¿verdad? Una masterclass, la primera, identifica tu sueño, construye tu tablero de sueños. La masterclass 2, los poderes internos, el poder creador de tus pensamientos. La masterclass 3, identificación y reconocimiento de tus miedos, el intralíder. En la masterclass 4, transformando tus miedos paralizadores en movilizadores, descubriendo tu zona de confort. Y la masterclass 5, creando tu plan de acción para el éxito. Entonces, señores, pues con esto termino. Ahí un pantallazo. No me viste aquí, usted no termina, porque yo entré, tú sabes que estamos en vivo y van a pasar estas cosas. Ha sido un colapso de comentarios como estaba esperando. Esta es una de las cosas que traemos en esta feria. Una de las cosas que más nos interesa es compartir esta parte temerosa que tenemos los emprendedores para avanzar. Y quería compartir contigo, antes que te vayas, algunos mensajes. Por ejemplo, aquí dice Jacqueline Creación: muy interesante todo este contenido sobre el miedo y una presentación magnífica. Felicidades, Jesús. Ha sido una masterclass excelente. Dice aquí, actuar aún con miedo. ¿Qué tú crees, Jesús? Cierto, con gloria, ¿verdad? Sí, claro. Hay que siempre actuar. Lo importante es saber reconocer el miedo. Saber reconocer, ¿es paralizador? ¿Es distractor o es movilizador? Y hay técnicas para eso, que es parte de lo que ofrezco en ese taller que estoy ofreciendo de una vez.
Aquí Frederica estaba preguntándote que si eso sería tener resiliencia. No, cuando estabas hablando del primer tipo de miedo, estaba ella preguntando allí ese miedo un poco paralizador. Sí, cuando el miedo nos paraliza, ¿verdad? Y somos capaces de transformarlo de paralizador en movilizador, ahí justamente estamos demostrando resiliencia. Somos capaces de levantarnos, somos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos primero, porque hay que cambiar y seguir adelante. Ese es el secreto de todo esto. Maravilloso. Aquí tenemos otro, dice, la mente nos llena de información o posibles alertas para no avanzar a hacer lo que nos gusta. Ese es un comentario que es válido. Así mismo es. Y siempre va a ser así. Pero todo depende de cómo tú tienes configurado tu software interno a nivel de tu subconsciente y a nivel de tu consciente para poder responder ante ese cúmulo de estímulos sensoriales que te van a estar bombardeando y puedas tomar decisiones oportunas cuando de manejar el miedo se trata. Mira, aquí estaban diciendo, excelente ese video, me encantó, buena exposición, atraes al cliente y bueno, dice aquí, felicidades, maravillosa presentación, les agradecemos muchísimo porque es primera vez que Jesús está en vivo y Jesús está emprendiendo y tratando de sacar su canal de YouTube, entonces sí que vale la pena que Jesús tenga su canal, ¿verdad? Sí que lo vamos a ver. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿y si actúas y las cosas no salen bien? Ahí está la resiliencia otra vez. Porque justamente el éxito, ¿y quién hizo la pregunta? Ok, GAE GAEN Internacional. Para GAEN Internacional, si se tiene resiliencia, si tiene visión clara de lo que queremos lograr, el factor del fracaso, el factor de la falla, eso más bien tiene que impulsarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un sueño grande. Fíjense, me voy a permitir un minutico más y dar un ejemplo con respecto que puede identificar esto, ¿verdad? Las personas lo que más le temen es a la muerte, a la enfermedad, por producto de ¿qué? De su salud. Quieren mantener una salud perfecta, equilibrada constantemente. Pero imaginemos un caso como lo es el diabético. El diabético, lamentablemente, es una enfermedad que puede ser controlada, puede ser curada, pero sin embargo, la persona que lo sufre tiene que hacer una transformación interna en sí mismo muy profunda, porque tiene que saber que esa enfermedad, lo básico, tiene que ver con lo que consume, y no solamente lo que consume a nivel de alimentos o lo que toma, sino lo que recibe como estímulo, lo que lee, lo que ve en televisión, las noticias, lo que oye de las personas tóxicas o no tóxicas. Esos son alimentos, ¿ok? Entonces, en la medida que esa persona reconoce que está enferma y sabe que la diabetes es una enfermedad mortal, si no se sabe llevar a tiempo, entonces ahí viene la coyuntura de considerar, ¿tengo miedo de morirme o tengo miedo a vivir? ¿Okay? Si tengo miedo a morirme, entonces debo transformar o buscar que mi sueño de vivir sea mayor que mi miedo a morir. Entonces tiene que asumir una cantidad de cambios drásticos en su vida, y allí ese momento profundo de reflexión le permite ser resiliente y levantarse en función de ¿qué? De su sueño más grande, que es tener la vida, de tener la salud. Y lo mismo sucede para cualquier área de la vida, lo mismo sucede para los proyectos, para los emprendimientos, los negocios, para lo que quieras lograr en la vida. ¿Okay? Maravilloso, Jesús, muchísimas gracias, y vamos a estar diciendo que al final de la transmisión de las 2 asesorías que se van a sortear, una va a ser conmigo y otra va a ser con Jesús específicamente de esto, así que no se lo pierda, y numeral emprende, y Jesús, me voy y allí te dejo. Ok.